iniciativa de la Asociación Libertaria Austriaca, haré primero un discurso de apertura para este acto y luego ya procederemos con las preguntas y la presentación de los ponentes. Bien, antes de comenzar con el discurso, nos gustaría decir y comunicaros a todos vosotros que la Universidad de Juan Carlos ha puesto todas las trabas habidas y por haber para que este acto no se llevara a cabo. Siendo una universidad pública, no han querido que difundamos el acto. Y es más, hemos tenido que poner como concepto para poder tener este aula, como concepto del acto, seminario de ciencias, para que no sospecharan que esto era un peligroso contubernio fascista. Bien, dicho esto, nos gustaría comenzar a hablar de inmigración y de seguridad, que es de lo que vamos a hablar en el acto de hoy. Cuando uno piensa en inmigración y cuando uno piensa en modelos de inmigración exitosos, es muy probable que se nos venga a la cabeza el modelo de inmigración de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Charles Chaplin era un inmigrante estadounidense procedente de Inglaterra, Billy Wilder un inmigrante procedente de Austria, o Enrico Fermi un inmigrante procedente de Italia. Ahora bien, dicho esto, el modelo de inmigración de Estados Unidos a comienzos del siglo XX, modelo que resultó ser un éxito en muchos casos, se basaba en la primera ley de inmigración de la historia de Estados Unidos, la ley de 1924, la denominada ley Johnson-Reed. Y además la constitución de una patrulla fronteriza era una de las primeras policías estadounidenses que se dedicaban a controlar la inmigración en los Estados Unidos de la época. Aunque desde nuestra asociación reivindicamos y reivindicaremos siempre que la inmigración puede ser un catalizador de talento en las sociedades, el modelo que vemos a día de hoy en Europa dista mucho de ser ese modelo de éxito que veíamos en los Estados Unidos del siglo XX. Mientras en aquel entonces observábamos un control de fronteras estricto en una sociedad que primaba el trabajo, a día de hoy vemos cómo se prioriza en Europa el descontrol y el paternalismo estatal. Hemos cambiado la imagen del inmigrante trabajador por la del inmigrante que depende de paguitas, la del inmigrante que hace avanzar un país con el sudor de su sangre, por la de aquel inmigrante que busca convertir nuestros estados en reinos de taifas y en zocos subsaharianos. No podemos seguir permitiendo que el Estado derroche 40 millones de euros en menas en el caso de la Comunidad de Madrid. Recordemos que 40 millones de euros equivale a gastar por mena 1.000 euros más de lo que es el salario mínimo interprofesional en nuestro país. O que los inmigrantes arrojen saldos negativos en nuestras cuentas públicas, como fue el caso de Dinamarca y Países Bajos en el estudio recientemente publicado. Mientras los nacionales, es decir, los españoles, los que llevamos aquí toda nuestra vida, nos sometemos día tras día a un expolio fiscal al que nos tienen ya acostumbrados la clase política y el estado desmedido en el que nos encontramos. De la misma forma en la que Michel Houellebecq, un autor francés, describió en su novela Sumisión la historia de cómo una Francia dominada por un partido islamista acababa bajo el yugo de un colectivismo dictatorial y de las garras de la represión, nosotros debemos anticiparnos a la tragedia que ya vemos en algunos países de Europa, como es el caso de Suecia o de Francia, y actuar antes de que sea demasiado tarde. Porque de esto depende nuestro futuro, de esto depende nuestra seguridad y de esto depende también el tamaño de nuestro Estado y por lo tanto también el tamaño de nuestros bolsillos. Así que, dicho esto, aparte de la charla y aparte de este acto, desde la Asociación Libertaria Austriaca os animamos a todos a actuar desde la sociedad civil, desde la política, desde todos los ámbitos sociales, para evitar que la inmigración siga siendo un mecanismo de expolio al contribuyente y vuelva a ser ese modelo justo y sincero que encontramos en los Estados Unidos del siglo XX. Muchas gracias. Bajo el título En busca de una España segura y libre, un título que nos invita a todos a la reflexión y al debate sobre dos conceptos que ocupan un lugar central en el panorama político actual: la seguridad y la libertad. Hoy contamos con la presencia de dos ponentes que no solo conocen de cerca estos temas, sino que además los han situado en el centro tanto de su acción política como de su discurso público. Tenemos el placer de estar acompañados, en primer lugar, por Isabel Pérez, que tras ser concejal y portavoz de Vox en el ayuntamiento de este municipio, de Fuenlabrada, obtuvo un escaño como diputada en la Asamblea de Madrid en mayo de 2024 y finalmente ser nombrada como portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid en octubre de ese mismo año. Además, es licenciada en Derecho y ha desarrollado toda su carrera dentro del ámbito institucional madrileño. Es conocida por todos por su defensa firme de los valores que su formación considera esenciales: la unidad de España, la libertad individual y el orden constitucional.
Por su parte, también contamos con Samuel Vázquez, reconocido policía y presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, además del portavoz nacional de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad de Vox. Fue miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional en el sur de Madrid y es graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca y ha dedicado los últimos años a realizar estudios sobre modelos policiales comparados, así como escribiendo numerosos artículos de ciencia policial y participando en ponencias por toda España. Además, ha escrito varios libros sobre justicia, seguridad y modelo policial en línea con los temas que hoy mismo vamos a tratar. Para empezar con la charla, nos gustaría primero contextualizar cuál es la situación de la seguridad que vive España y saber qué delitos son los que están creciendo más en los últimos años. Vemos que España ha experimentado un notable incremento en ciertos tipos de delitos. Especialmente la ciberdelincuencia ha crecido más de un 25% y también se ha registrado un crecimiento preocupante en los delitos contra la libertad sexual, que aumentaron un 15%, así como un repunte de los robos con violencia o con intimidación. A esto se suma varios fenómenos como el de la ocupación ilegal, la violencia de bandas juveniles o el auge de nuevas formas de criminalidad organizada. Ante este panorama, nos gustaría preguntaros cuáles son los delitos que más amenazan hoy por hoy la seguridad ciudadana y qué factores explican su expansión. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a la Asociación Libertaria Austriaca por organizar este acto. Yo siempre he defendido que la universidad debe ser un bastión del debate y de libertad y tristemente pues estamos viendo que cada vez nos lo están poniendo más complicado. El otro día estuve en Ciencias Políticas en Somosaguas y nos impidieron el acceso, diciendo además que los discursos de odio, que ya catalogan lo que es discurso de odio, ¿no? Los propios decanos y vicedecanos de la facultad no tenían acceso a la facultad. Así que muchísimas gracias por defender la libertad de todos y permitir que podamos celebrar este acto. En cuanto a la seguridad, es un debate que los partidos tradicionales del sistema pues, quieren cerrar, no quieren hablar de este tema, no quieren que llevemos propuestas a las instituciones para hablar sobre un tema que es especialmente grave, especialmente en Madrid. Yo voy a hablar de la Comunidad de Madrid, en la zona sur de nuestra región, en los barrios de la capital, también de la zona sur, donde todos los días, si seguís las noticias de sucesos, pues hay un machetazo, hay una banda latina detenida, hay una desarticulación de una célula yihadista. Y esto es lo que estamos viviendo en Madrid, ¿no? Entonces, cuando nosotros en el Pleno de la Asamblea de Madrid llevamos iniciativas para intentar poner el foco sobre un problema que están viviendo muchos madrileños, pues enseguida se nos tacha de xenófobos, se nos tacha de racistas y ni siquiera entran a valorar la propuesta que estamos haciendo desde el grupo parlamentario de Vox. Y esto es triste, ¿no? Porque vemos a políticos que están muy preocupados por viajes, por conflictos institucionales, por recursos al Tribunal Constitucional, pero no están preocupados por lo que está pasando en los barrios y en los municipios de Madrid, ¿no? Y yo creo que el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, es un tema que tenemos que abordar también desde el ámbito político. Cuando analizamos los datos de inseguridad y vemos que, por ejemplo, en todos los municipios de la Comunidad de Madrid han aumentado las agresiones sexuales, y nosotros intentamos abordar este tema, intentamos decirle al gobierno de Ayuso que tenemos que analizar quiénes están detrás de estas agresiones sexuales, quiénes son los autores de estos delitos, por qué se está reiterando la comisión de estos delitos, pues quieren cerrar el debate, nos tratan de racistas y aquí no se habla de este tema. Yo creo que es importante que alcemos la voz, y ya no solo desde el ámbito político, sino desde el ámbito de la sociedad civil, todos aquellos que defendemos la libertad, todos aquellos que queremos una España en libertad para las futuras generaciones. Y yo he tenido la fortuna de trabajar como abogada en el turno de oficio de Madrid, en la zona sur de Madrid, y os puedo decir, sin miedo a equivocarme, que un gran número de detenidos y además beneficiarios de la justicia gratuita que pagamos todos con nuestros impuestos, además de intérpretes, policías, jueces, fiscales, un gran número de los detenidos en Madrid son extranjeros. Y esto hay que decirlo sin miedo y hay que decirlo porque es una realidad, ¿no? Y yo siempre invito, no sé si aquí hay algún estudiante de Derecho, pero si hay algún estudiante de Derecho y le interesa el tema de la criminalidad en Madrid, luego si quieres te comento, porque yo creo que es interesante que conozcáis de primera mano lo que está pasando en los calabozos de Plaza de Castilla,
que pues tenemos unas leyes en las que vosotros sabéis que un delincuente entra por una puerta y sale por la de atrás, antes incluso que el abogado de oficio, y es interesante que conozcáis esto, ¿no? Entonces, si os interesa alguno, luego cuando acabe la charla podéis acercaros y os puedo ofrecer acompañar a algún abogado para que podáis conocer de primera mano la realidad delincuencial de Madrid. Y yo os animo a todos a que no tengáis miedo a alzar la voz frente a un problema que estamos viviendo en toda España y en Madrid. Y no podemos tener miedo a decir, y esto siempre lo dice Samuel, que los procesos de inmigración ilegal descontrolada generan inseguridad y generan delincuencia en los barrios. Cuando nosotros hablamos de esto, como sabéis, bueno, nuestro discurso ahora con el tema de los aranceles, que hemos dicho una y otra vez que estamos en contra de los aranceles, y los medios de comunicación siguen diciendo que estamos a favor de los aranceles. Es decir, ya mienten descaradamente sobre nuestras propuestas. Nosotros, en el tema de la inmigración ilegal, lo que decimos es que todos aquellos inmigrantes que cometen delitos en nuestro país tienen que ser expulsados de sus países de origen. Y todos aquellos inmigrantes que hacen de su modo de vida el delito, también tienen que ser expulsados de sus países de origen. Es desolador cuando un abogado de oficio, os voy a hablar en primera persona, acudimos a una comisaría donde hay un señor detenido, un señor que está indocumentado, y tenemos acceso al estado policial y vemos que le detuvieron antes de ayer por los mismos hechos, antes de ayer, y que ya la policía lo tiene fichado. Y sigue en territorio nacional, sigue cometiendo los mismos delitos, y no hay mecanismos suficientes y herramientas para que esta persona sea repatriada a su país de origen. Y esto es lo que estamos defendiendo nosotros desde Vox. Así que os animo también a que defendáis sin miedo todos aquellos que creéis en esta propuesta, y que yo creo que es una propuesta de sentido común más allá de siglas políticas, a que la defendáis pues, en todos los ámbitos, en las universidades, con vuestros amigos, con vuestra familia, porque yo creo que tenemos que luchar para conseguir esto que es de sentido común, y que tarde o temprano pues lo vamos a conseguir. Ahora le paso la palabra a Samuel y luego que amplíe la información. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a la Asociación... ¿Se oye bien? Sí. Gracias a la Asociación Libertaria Austriaca, sobre todo porque ha invitado a los cargos de un partido que se supone ha expulsado a todos sus liberales, con lo cual quiere decir que admitís la pluralidad de ideas, que es la base de la universidad. Estamos en el templo de la palabra, lamentablemente tomado por una serie de radicales que tú has empezado el discurso diciendo las trabas, hablando de las trabas y demás de la universidad. Es tristísimo porque esto es el templo de la palabra y hay gente que no sabe utilizar la palabra, solo sabe utilizar la coacción y la violencia para imponer sus ideas. Utilizan una mínima parte de los alumnos de cualquier universidad, son una disidencia controlada, son la parte más vulnerable intelectualmente, la más adoctrinable y la más manipulable. Para que hagan el trabajo sucio, acaban muchos de ellos arruinando sus vidas, para que hagan el trabajo sucio, y otros bastante más listos que ellos acaban viviendo en chalets. Eso es lo que provoca que muchos actos de los que hacemos algunos de nosotros no estén llenos. No es porque no haya un interés. Si nos vamos a las estadísticas oficiales, entre 18 y 24 años el partido con más intención de voto es Vox. Luego, el reflejo debería verse en cualquier sitio. El problema es que la inmensa mayoría de las personas no tienen ningún interés en ir a un sitio a que les insulten, a que les agredan, a tener a 20 metros de ellos a una turba de gilipollas gritando e insultando. Yo les entiendo, no voy a forzar a nadie a tener que pasar por eso. Del otro lado, esa turba son chavales, como digo, muy manipulables. Ellos no saben, no tienen una edad suficiente todavía para saber que los están manipulando, pero obviamente otros por encima de ellos, bastante más listos, acaban viviendo, como digo, en chalés muchos más grandes de los que van a vivir ellos jamás. Así que gracias por darnos la palabra en el templo de la palabra. Y sí, nosotros hablamos de todos los temas, de todos los temas. De inmigración también. De inmigración ilegal y masiva también. De la diferencia entre lo que es un proceso migratorio clásico, es decir, un país que emite porque tiene unas necesidades, guerra hambruna, un país que recibe porque tiene otras necesidades, explosión industrial, necesidad de mano de obra, hay un proceso controlado de gente que va con un pasaporte, una cartilla sanitaria, y va a dejar lo mejor de sí mismo a ese otro país. Va a trabajar, a montarse, a curar, se integra y respeta las dinámicas sociales y la cultura de ese otro país. Si esto es así, a mí me da igual el color de tu piel, me da igual tu orientación sexual, eso solo le importa a la izquierda para hacer política contigo, a mí me da exactamente igual cuál sea el color de tu piel y con quién te acuestes, no tengo ningún problema. Ahora bien, ¿es eso lo que está viviendo España ahora? No. España está viviendo lo mismo que Francia hace 25 años, lo mismo que Suecia hace 15. Procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, imposibles de asimilar, imposibles de integrar. Más aún
cuando vienen de territorios para los que la integración necesitaría mucho más tiempo, mucho más dinero y muchas más estrategias porque no comparten absolutamente nada con nosotros. Nosotros no estamos como Francia porque nuestra primera oleada, primero, no fue desbordada y segundo, fue de nuestros hermanos hispanoamericanos, con los que, para integrarles, apenas tienes que hacer otra cosa que darles un trabajo, nada más. El resto de la integración ya está hecha. Mucha gente me dice, ¿y las bandas latinas? Las bandas latinas son un ítem diferente que nace de la mala gestión de la segunda y tercera generación, que han vivido otros países igual que el nuestro, una primera generación de personas que vienen a matarse a cobrar, literalmente, a matarse a cobrar, que se tiran fuera de casa en trabajos de baja cualificación 12, 13, 14 horas. Los niños, los adolescentes, encuentran una nueva familia en el parque, esa nueva familia, ese grupo, esa banda, cuando vuelven a casa y piden un iPhone, porque lo ven, porque reciben inputs de una sociedad occidental mucho más próspera y rica que la suya, y ven que la gente tiene iPhones y ropa de marca, y esto y lo otro, pues cuando llegan a casa y piden un iPhone, evidentemente el padre les dice que no es un iPhone, que eso cuesta mucho dinero. Sin embargo, vuelven al parque, vuelven con la banda y a los 3 meses ya tienen un iPhone. Eso es algo perverso, que tiene terminología de diversos ítems que afectan, el efecto Lucifer, el efecto barato, manzana podrida, que es el efecto que, por ejemplo, hace que cualquier centro como este de Menas que han instalado aquí siempre fracase. No hay ninguna posibilidad de integrar con un sistema de concentración. Si tú metes a 100 chavales juntos en un sitio, comen juntos, cenan juntos, duermen juntos, salen juntos, ¿a quién quieres que se integren? ¿A quién se va a integrar? No se integran a nadie. Encima, muchos ya vienen con códigos de violencia incorporados, muchos, como sabemos, y Isabel se empeña en que hagan las pruebas de edad, pero Ayuso no quiere, muchos son mayores de edad. El último estudio que se hizo real en Zaragoza, el 20% de mayores de edad, es decir, metemos lobos entre corderos, y además esos lobos que tienen más personalidad acaban arrastrando a los corderos. Los 15 o 20 que hay en este centro de Fuenlabrada, que sí serían salvables, que sí, ya no lo son. ¿Por qué? Porque ahí dentro o te insertas en las dinámicas de violencia o acabas sucumbiendo. El efecto manzana podrida, barato, y el efecto Lucifer nos dice que cuando un tipo fuerte, con más personalidad que el resto, utiliza la violencia, los chicos a su alrededor o se adaptan a esa violencia o si no la violencia se dirige contra ellos. Por lo tanto, si tenías gente a la que sí podíamos salvar, ya no la tienes por el sistema que has escogido para integrarla. ¿Tiene impacto? Que es la pregunta que me has hecho y con esto ya acabo. ¿Tiene impacto esto en la delincuencia? La inmigración no. La inmigración como proceso controlado, no. El control de fronteras, no. Si nosotros decidimos cuántos necesitamos, cuántos pueden entrar, de dónde podemos recibir más y de dónde podemos recibir menos, a qué vienen, de dónde vienen, qué antecedentes tienen, eso no tiene impacto. Suele ser positivo para cualquier país. Nosotros hemos sido inmigrantes de ese tipo. Una maleta, ir a Alemania, adaptarnos a la cultura alemana y trabajar. Eso no. Ahora bien, los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo tienen impacto en el crimen directo. ¿Por qué lo sabemos? Porque en todos los países europeos donde se han dado estos procesos, cuando se han dado estos procesos, la delincuencia y la criminalidad violenta han aumentado exponencialmente. Francia, Suecia, Bélgica, exponencialmente. ¿Quién se ha llevado la peor parte? Siempre la mujer. Porque los delitos en porcentaje que más aumentan son los delitos contra la libertad e identidad sexuales. Sin embargo, las feministas no las tenemos aquí. Están muy preocupadas por el pico de Rubiales, muchas horas ahí, las violaciones en manada, las violaciones sistemáticas. Cuando llegó este gobierno feminista, cuando llegaron al gobierno de Pedro Sánchez de la mano de Pablo Iglesias, había en España, hubo en España 1900 agresiones sexuales con penetración vaginal, anal o bucal, es decir, violación. Y es una borrada. Este año hubo 5.000. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Y si alguno quiere que nos quedemos impasibles ante esto, por miedo a que nos llamen falsas o porque un tonto a las 3 nos insulta en una universidad, no nos conoce. Yo pienso ser escudo. Escudo de civilización. ¿De quién? De esas chicas, de esas niñas. Esas sí son mis niñas. Muchísimas gracias por sus dos intervenciones. Es cierto, hablando sobre lo que comentaba Samuel, que en muchísimos de los casos que inmigrantes ilegales llegan a España realmente no quieren integrarse y acaban viviendo pues, en los mismos barrios, en las mismas zonas, y vemos como barrios como puede ser Orcasitas, Lavapiés o incluso Villaverde tienen unos índices de criminalidad terriblemente altos y vemos que los vecinos conviven con una sensación de inseguridad cotidiana.
cada vez vemos con más frecuencia conflictos como el que ocurrió tras el desahucio del Imam de Salt, o vemos tiroteos y ajustes de cuentas a plena luz del día. Con esto nos gustaría preguntar hasta qué punto podemos hablar de la existencia de barrios no-go en España y cómo se puede devolver la seguridad y el control a las calles. Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque yo siempre pienso en esos vecinos, ¿no? Que esos madrileños o españoles que compraron su casa con mucha ilusión y con mucho esfuerzo en un barrio de gente trabajadora, y de repente miran a su alrededor y ya no reconocen su barrio. La panadería de Juan ahora es una carnicería halal, el vecino del frente es pakistaní, el de abajo es magrebí, no comparten idioma, no comparten cultura, sus hijos ya no pueden salir a las calles con la tranquilidad con la que salían ellos. Y yo creo que tenemos que empatizar también, ¿no? Con esos ciudadanos y intentar poner pues medidas, ¿no? Para paliar todo este avance, especialmente del islamismo, que yo creo que es uno de los problemas que afronta ahora mismo España y que es otro tema de los que el resto de partidos han hecho de la religión cultural su bandera. Y tenemos que alertar sobre lo que implica este proceso del avance de la islamización. Estuve en Terrassa hace poco, que es un municipio de Barcelona, y es tremendo, ¿no? Cuando quise acceder a un barrio, a Anglada en concreto, con la concejal de allí, con otros compañeros de Vox, intentamos acceder y nos dijeron los Mossos d'Esquadra que no accediéramos porque no podían garantizar nuestra seguridad. Era un barrio, por lo que pude ver desde la barrera, porque no pude entrar aunque quisiera, es decir, en una calle de mi país ya no puedo caminar tranquila, solo había hombres con chilaba y mujeres con burka. Y había dos personas en una parada de autobús, dos personas hispanoamericanas, y me acerqué a ellas y les pregunté si vivían en este barrio. Y me dijeron, sí, vivimos con muchísimo miedo en este barrio, no tenemos capacidad económica para cambiarnos y vivimos rodeados de inseguridad, de tiroteos, de narcopisos, de prostitución, y es aquí donde están viviendo nuestros hijos, ¿no? Y no pueden cambiar de barrio porque no tienen capacidad económica. Y esto está pasando en muchos barrios, ¿no? Parece que esto no va a pasar en España, ha pasado en Francia, Marsella, Saint-Denis y Terrassa, Salt. Vimos como en Salt, cuando se desocupó al imán, de repente el Estado desapareció, ¿no? Y ellos pues, quisieron imponer su propia ley. Y yo siempre digo, y creo que es importante explicarlo, que el Islam es una ideología político-religiosa, es decir, no podemos hablar de una religión. El Islam quiere marcar todas las conductas sociales, tiene normas establecidas para aquellos que la profesan, y es un peligro el avance del Islam es un peligro para la libertad de la mujer. Y en este punto, las feministas de las que hablaba Samuel están completamente calladas. De hecho, están apoyando el otro día en Parla, donde las feministas radicales acompañaron a musulmanas para exigir el uso del hijab en los colegios de Parla, ¿no? Entonces, vemos esta contradicción, porque si defendemos la libertad de la mujer, pues tenemos que estar en contra de prendas misóginas que nos quieren oprimidas y que nos quieren sumisas al hombre, ¿no? Y aquí callan las feministas y callan todos aquellos que dicen que defienden la libertad. Yo creo que tenemos que alertar sobre eso, igual que el otro día hablaba del peligro que supone el avance del islamismo para las personas homosexuales, que como sabéis en algunos países se les cuelga de grúas. Y decir esto pues también se ha convertido en un delito de odio, porque ya me han llevado a fiscalía una asociación de estas LGBT, financiada por cierto con 1.600.000 euros del gobierno de la Libertad de Ayuso y de Almeida, y pues por decir esto ya estoy en fiscalía, pero no saben que nosotros en Vox pues no nos vamos a callar, no vamos a dar marcha atrás. Nos han puesto distintas denuncias por delitos de odio, por distintas cuestiones que luego se han ido archivando todas, gracias a Dios sigue habiendo justicia en este país, pero es un tema del que tenemos que preocuparnos y tenemos que alzar la voz, ¿no? Tenemos aquí Parla, tenemos también Fuenlabrada, donde hay una población musulmana, un número alto de musulmanes. Tenemos que tener en cuenta que hay barrios donde pues, da miedo pasar ya a determinadas horas, o donde las mujeres no tienen presencia pública en determinados barrios aquí en Fuenlabrada. Igualmente, por ejemplo, en Salt, que estuve en la campaña de las autonómicas de Cataluña, fue curioso, ¿no? Porque entré en una cafetería y solo había hombres. Y todos me miraban como diciendo, ¿qué hace esta aquí, no? Entonces, yo creo que todas las mujeres que defendemos la libertad tenemos que alzar la voz frente al avance del islamismo
y no permitir ni ceder ni un solo espacio, ¿no? Y en el tema del hijab, del burka, de permitir que en los colegios de la Comunidad de Madrid se pueda acudir, bueno, según Ayuso dice que libertad para establecer el código de vestimenta de cada centro educativo, ¿no? ¿Cómo podemos al final obligar o exponer a un director de un centro a enfrentarse a unos padres que quieren ponerle el hijab a su hija? Pues como al final, si son mayoría, pues nuestras hijas van a ser las extranjeras en su propio país. Y todo esto al final también pues tiene una repercusión en el ámbito de la violencia contra la mujer. Las agresiones sexuales en la Comunidad de Madrid han aumentado un 179% si comparamos los datos de 2019 con el año 2024. Y esto es un dato que a mí me resulta alarmante, ¿no? Y me encantaría saber, pero no hay datos, porque estos datos, como sabéis, pues no se publican, quiénes son los agresores, ¿no? ¿Qué origen y qué cultura tienen todos aquellos que están cometiendo las agresiones sexuales en nuestra región? Y son datos que se intentan ocultar por el Partido Popular y por el Partido Socialista, porque, como he dicho, ellos no quieren poner solución a esto, ¿no? Ellos prefieren mandarnos una carta a los municipios, a los buzones de todos los vecinos, por ejemplo, aquí en Fuenlabrada, de que Fuenlabrada es la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y barajar e intentar disfrazar los datos de delincuencia con millones y millones de euros en publicidad institucional y en publicidad y en propaganda. Pero yo creo, y siempre se lo digo a todos los políticos que tienen capacidad de gestión, que lo que tienen que hacer es escuchar a los expertos en política criminal, a los agentes de la Policía Nacional que están patrullando en nuestras calles, a todos aquellos operadores jurídicos que cada día conviven con el crimen y con la delincuencia en las calles de Madrid, ¿no? Y esto es lo que no hacen los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, que prefieren pues seguir financiando con mucho dinero que sale de vuestros bolsillos pues a estos medios de comunicación que nos dicen que todo va bien, que no hay un problema de inseguridad, que estos de Vox son alarmistas, que estos de Vox son fascistas, que estos de Vox son racistas y nada más lejos de la realidad. Pero nosotros, como sabéis, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir defendiendo la libertad, pero la libertad de verdad, la libertad de las mujeres también, que frente a esto se callan también los partidos del consenso, y vamos a seguir dando voz a todos los municipios y a todos los barrios y a todos aquellos ciudadanos de Madrid y de España que estén obligados a convivir con narcopisos en sus comunidades, con ocupas, con delincuentes, con redes de prostitución. Y es un tema que, como sabéis, pues desde Vox estamos enarbolando, estamos poniendo en el debate público, en el debate político, y no podemos tirar la toalla porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando a nuestros barrios, nos estamos jugando los barrios de nuestros hijos y de las futuras generaciones, y frente a la mirada a corto plazo que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista, que están con sus trackings electorales en Génova y Ferraz, ¿no? Hoy toca ser liberal, pues movemos el sillón hacia el liberalismo, hoy toca ser conservador, pues hoy toca hablar de inmigración, hoy toca hablar... Entonces, nosotros tenemos unos principios claros, tenemos unas ideas, tenemos una idea de España, tenemos una idea de qué queremos para nuestros hijos, para las futuras generaciones, para la seguridad de nuestro país, para la libertad de todos los españoles, de las mujeres, de los homosexuales también, que callan todos estos lobbies LGTB que viven de la subvención, que no representan a nadie, y no nos vamos a callar y vamos a seguir defendiendo la seguridad y la libertad de todos los españoles. La realidad es que Isabel habla de un peligro, y el peligro es claro, la postura fácil de una mujer hoy no sería la de Isabel. Isabel sabe lo que pasa por decir lo que está diciendo, sabe que tiene un coste. La postura fácil es ponerse un pañuelo morado, ir a la Marifa, o gritar 4 eslóganes de niño tonto y volverte para casa muy orgulloso de lo que has hecho. Pero la realidad es que esa manifestación ya, en todas las manifestaciones de España, en todos los carteles donde se anuncian ese tipo de manifestaciones, si vais a ver, se hace una especie de cabezas que representan a mujeres, ¿verdad?, de diferentes razas, y siempre hay una mujer ya con la cabeza tapada. Siempre hay ya una mujer. Es decir, que aceptamos ya ese método de sometimiento por la rendición de dos partidos que no tienen ninguna intención de luchar. Entonces, aceptamos el CIAP, el PSOE no solo lo acepta, sino que lo fomenta, y el PP, como siempre, se calla, no hace absolutamente nada. Por lo tanto, incluso cuando gana el PP, impondrán el CIAP. Y harán sus manifestaciones, y si luego vendrá el burka, que es una prenda, como sabéis, es una prenda que se utilizaba por hombres y mujeres indistintamente, porque es una prenda de las tribus del desierto para evitar tormentas de arena, no es para que no te entre la arena a la cara.
No tiene nada que ver que seas mujer o hombre. Un turco, hace siglos, que tenía un harem de 20 o 30 esposas, todas muy guapas, no quería que la gente por la calle mirara a sus esposas y decidió taparles la cabeza con la prenda que tenían para evitar las tormentas del desierto. Bueno, pues esto ya se acepta dentro de los propios carteles del Ministerio Feminista y muchas mujeres van en esas manifestaciones detrás de esos carteles. Bueno, también detrás de algunos depredadores que luego hemos conocido con el paso de los años, ¿verdad? Auténticos depredadores con conductas antisociales bastante feas con respecto a la mujer y veremos si delictivas. Y ahí van al frente de la campaña y todas las mujeres detrás. Pero eso es un peligro. Eso es un peligro y lo que no podemos hacer es lo que lleva haciendo el PP 30 años. Que es que el PSOE plantea su hegemonía, es decir, a la mujer se la defiende desde la ideología de género y el que no esté de acuerdo con la ideología de género es un machista, fascista, no sé cuántas cosas más. El PP se acobarda, dice, bueno, pues vale, pues firmamos la ley de violencia de género, aceptamos la ideología de género, montamos un chiringuito en cada uno de nuestros ayuntamientos, tenemos una concejalía en cada uno de nuestros ayuntamientos y dedicamos un pastón en cada una de nuestras comunidades donde gobernamos. Aceptas y te sometes a la hegemonía de Rejón, Monedero e Iglesias, cuyos comportamientos con las mujeres son los que son, por lo que hemos visto. Pero lo has aceptado, te has sometido. Y quieren que nosotros nos sometamos a eso para que no nos llamen que yo no me someto. No creo en la ideología de género, creo que es perversa para las mujeres. No creo en la ley de violencia de género. Lleva 20 años, miles de millones y no ha hecho descender el número de mujeres muertas. Las únicas mujeres que se han beneficiado son ellas, los cargos públicos que tienen salarios, algunos muy, muy altos. Y tampoco creo en el Ministerio de Igualdad, que será el primer ministerio que cerremos cuando lleguemos al poder, que será dentro de muy poco. Yo no me someto a la hegemonía cultural del Rajón. No me someto a la hegemonía cultural de ningún piltrafa de estos que me llama a mí fascista y no sé cuántas cosas más. Y yo soy hijo de un minero asturiano, nieto y sobrino de mineros asturianos. El 95% de los cargos de Sumar no han visto un obrero ni en fotos. La realidad, pero hablan todos en nombre del mundo obrero, como si alguna vez de verdad hubieran trabajado de eso. Yo estoy muy orgulloso de ser hijo de un minero asturiano, he sido camarero, he sido conserje, he sido trabajador de Mercadona y madero también. He sido mis 4 profesiones. Y ahora me he tenido que salir porque no daba el perfil de Marlaska para patrullar las calles de Fuenlabrada, que al fin y al cabo es mi segunda casa. Es un peligro, cada vez hay más mujeres que se están dando cuenta de que es un peligro, no ya tanto por ellas, porque a cierta edad es verdad que cuando has defendido durante mucho tiempo un dogma, yo entiendo que con 50 años ya, yo cumplo 50 este año, decir, hombre, pues es verdad, estaba equivocado, yo entiendo que cuesta. Y la vida, todo al fin y al cabo, ya la tienes. Pero la realidad es que cada vez hay más mujeres que tienen sus hijas, miran por sus hijas y ven claramente que el barrio donde van sus hijas no es el barrio donde crecieron ellas. Y por lo tanto, cada vez hay una reacción mayor a que este tipo de gente deje de marcarnos y dirigirnos la vida, deje de decirnos cómo tenemos que pensar, deje de decirnos cómo tenemos que actuar, deje de amenazarnos con multas si no actuamos así, porque no entienden otro camino que la violencia, la coacción. La multa, el delito de odio es un método de coacción. Es decir, vosotros algunos conocéis mi historia. Mis 6 expedientes por lo que me sacan de la policía, yo ya he ganado en la Audiencia Nacional el primero y pienso ganarlos todos, pero me lo dijo un comisario en su día, se ha muerto un pierde siempre. No es el resultado final lo que ellos buscan. Es en el trayecto, en el proceso donde te agotan. Es ahí. Te quitan el empleo, te quitan el sueldo, te quitan la placa, te cancelan. Dicen de ti esto y aquello, públicamente te tratan como te tratan, afecta a tu familia, afecta a tu salud. Para cuando dentro de 3 años salen los juicios, todos los juicios, te habrán destrozado ya la carrera de media vida. Ya, ellos ya han ganado, no cesa nadie, no dimite nadie. No lo pagan con sus salarios ni con su sueldo, y ni siquiera, como me dijo él, invierten su tiempo, porque lo hacen en su jornada de trabajo. Dicen que inviertes el tiempo eres tú, pero ellos lo hacen durante su jornada de trabajo. Es decir, es en el proceso en el que la bocan, utilizan la coacción y la violencia para callar al disidente. Y es lo que quieren hacer con Isabel. Isabel ha decidido ir a la Asamblea de Madrid y ha dicho, aquí quién es la oposición. Pues esta gente, pero si esta gente se ha sometido a todos los dogmas ideológicos de la izquierda. Es decir, hay 3 grandes estrategias políticas en el siglo XXI. Mueven miles de millones. El clima, la ideología de género y la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos tratados como mercancía y vendidas esa mercancía a cambio de dinero. Tantos recibes, tantos millones recibes. Es una vergüenza de política criminal racista. Eso sí que es racista. Esos 3 ítems mueven miles de millones. Esos 3 ítems son 3 ítems impuestos por el socialismo y por su discurso. Y los 3
los ha aceptado el PP. Los tres. Todos tienen su concejalía de medio ambiente. Almeida venía a quitarnos la zona, no sé cómo se llama, pues esta, y ahora la ha perfeccionado esa zona. La ideología de género, todos tienen sus concejalías, se han sometido a todo. Entonces, ¿qué oposición hay aquí? Aquí no había oposición. En la Asamblea de Madrid no había oposición antes que llegó Isabel Pérez. Ya está. Y ahora hay oposición. Y como hay oposición y sabe manejar la palabra, sabe manejar el enfrentamiento verbal, sabe manejar la estrategia, la discusión, le tienen miedo. Le tienen miedo. Entonces, ¿cómo hacen para que no hable la universidad? Y los jóvenes entiendan que no hay ninguna fascista. Ni lo soy yo detesto el fascismo igual que el comunismo, me da el mismo asco. ¿Cómo hacen? Mandan ahí a sus cachorros, 100 o 200, que no representan a nadie, pero coaccionan para que no se pueda celebrar el acto. La imputan por un delito de odio, que ganará, vale, ganará, pero te tiras 2 años ya, con esa espada de Damocles encima. 2 años ya te tiras. Así es como pretenden agotarnos, con violencia y con coacción. El problema es que esta vez, por primera vez, en 40 años de democracia, la oposición que tienen enfrente no es el bolso de Soraya, no es Feijóo. Tú si te fijas, si esperas que Feijóo no saque esta, si es que es una clase, por favor, si esperas que Feijóo no saque esta, no. Ahora por primera vez hay una oposición real a sus políticas ideológicas, a su discurso cultural y a su discurso de sometimiento. Y cualquier coacción violenta no nos asusta. Ni los gritos de sus cachorros en la universidad, que en esa mayoría son unos cobardes, si das un paso al frente y están todos a correr. Yo, como he sido 20 años policía, los he tenido al frente alguna vez, que son unos pijafos, unos cobardes que utilizan el efecto masa, el efecto grupo para sentirse protegidos y el de valientes, los separas uno por uno, no vale para ninguno, no vale para ninguno. Desde luego no vale para discutir porque ideas en la cabeza no tienen ninguna. Pero ni ante eso, ni ante el delito de odio de Isabel, ni ante los expedientes que nos echan en nuestras carreras y acaban con nuestras carreras profesionales, nada. Nosotros estamos ya aquí por una sola razón. Es una batalla justa, digna y de honor. Es dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás. Nuestros abuelos dejaron un mundo mejor a nuestros padres nos dejaron un mundo mejor a nosotros. Tenemos la obligación moral de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Esa es nuestra batalla. Me gustaría centrar un poco el tiro en el caso de los centros de menas. Yo hace un tiempo leí un libro en el que decía que antes, cuando uno inmigraba e intentaba integrarse en una nueva cultura, precisamente la integración consistía en asimilar esa cultura, hacerla tuya. Y ahora parece que la integración parece precisamente que es lo contrario, que es reivindicar mi propia cultura en ese otro país y que esa otra cultura tenga que aceptarla como tal. Entonces, los centros de mena muchas veces son lugares en los que pretendemos integrar a aquellos niños y en algunos casos adultos que se hacen pasar por niños y que en algunos casos también generan problemas como el grave altercado que hubo hace unos días en el centro de menas de La Cantueña, en Fuenlabrada, donde dejó a 7 trabajadores heridos y, por lo que yo sé, los 12 menores detenidos pues, fueron puestos en libertad y devueltos a ese mismo centro. Además, como ha mencionado Samuel, en provincias como Álava también pues, han detectado casos de inmigrantes mayores que se hacen pasar por menores y ante la falta de las pruebas que verifiquen su edad, pues aprovechan de esa situación para recibir esas ayudas públicas. Pues, por tanto, ¿qué medidas proponéis para evitar este tipo de fraudes? Y por otro lado, si estas consecuencias que tienen para nuestros barrios los centros de menas deben seguir abiertos, debemos reformar el sistema, ¿qué debemos hacer con aquellos menores migrantes? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es que los políticos del sistema bipartidista dejen de favorecer el efecto llamada. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque cuando escuchamos discursos en la Asamblea por parte del Partido Popular, la consejera diciéndonos que bueno, que es que vienen a integrarse los niños y niñas, que bueno, que hay que cuidarlos, que tenemos que darles todo nuestro apoyo, nuestro cariño, integrarlos, pues estos mensajes lo único que están haciendo es favorecer el efecto llamada. Y lo otro que tenemos que hacer es cerrar el grifo a todas las ONGs proinmigracionistas que fomentan también el tráfico de personas. Hay muchísimos inmigrantes que se lanzan al mar Mediterráneo y que pierden su vida tristemente precisamente por estos mensajes de estos políticos que luego siempre casualmente viven alejados de los centros de menas, ¿no? Porque en los barrios donde viven los dirigentes del Partido Popular que han decidido ponernos el centro de menas en Fuenlabrada, castigarnos a todos los que vivimos aquí, porque yo me incluyo, vivo en Fuenlabrada,
castigarnos porque votan al PSOE mayoritariamente, eso es una verdadera vergüenza. O sea, esto es indignante, ¿no? Y cuando analizamos los datos desde la Comunidad de Madrid, de todas esas cuantías que se están dando a todas estas ONGs que de repente han crecido como flores, ¿no? ONGs que empiezan a recibir muchísimo dinero público de la Comunidad de Madrid para gestionar estos centros de menas, es alarmante, ¿no? 6.000 euros al mes por cada plaza de mena en Madrid. 2.500 menas asistió, nos reconoció Ayuso, que asistió el año pasado. 10.000 menas desde el año 2019 en Madrid. Todo esto se paga con impuestos de todos los españoles, de todos los madrileños, porque esto sale de las arcas públicas de Madrid. Cuando dice Ayuso, no, es que no tenemos competencia en inmigración, me lavo las manos, la culpa, como siempre, es de Sánchez. No, es que claro que tiene competencia la Comunidad de Madrid en materia de menas. Y esto es lo que no nos quieren decir, porque luego, como saben todos ustedes, hay una importante cuantía de dinero en publicidad institucional en la Comunidad de Madrid, 27 millones de euros. Esto también es súper liberal, ¿no? Lo de financiar a los medios de comunicación y a las tertulias por las mañanas que nos dicen lo guapa que es Ayuso y lo bien que lo hace todo y lo malo que es Sánchez y los recursos que pone Ayuso al Tribunal Constitucional, al tribunal que el Partido Popular le entregó a Pedro Sánchez. Entonces, cuando hablamos de estos temas en la Asamblea, nosotros, por ejemplo, hemos llevado una propuesta que es hacer la prueba de edad a todos los menas que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Una prueba de edad que se hizo en el Gobierno de Aragón, gracias a la propuesta de Vox, y se concluyó que el 90% de todos esos menores, supuestos menores que estaban bajo la tutela del Gobierno de Aragón, resulta que eran mayores de edad. Y esto es una realidad. Cuando nosotros vamos a los centros de menas, yo he estado en el centro de menas de Hortaleza, he estado en el centro de menas de Fuenlabrada, en el centro de menas de Batar, pues vemos a chavales, son mayores de edad casi todos. Y Ayuso nos ha dicho que no quiere hacer la prueba de edad. No sabemos por qué. Cuando esta misma propuesta se debatió, por ejemplo, en Valencia, y nos dijeron que sí. El PP de Valencia dijo que sí, que se iba a hacer la prueba de edad. Otra propuesta que hemos llevado desde la Asamblea de Madrid, firmar convenios para reagrupar a los menas que están en Madrid en sus países de origen. El artículo 35 de la Ley de Extranjería posibilita y da la competencia a las comunidades autónomas, es decir, a Ayuso, para que firme convenios para reagrupar a estos menas en sus países de origen con sus padres, ¿no? Sí, todos los que tenemos hijos sabemos que donde mejor puede estar un menor es con sus padres, con su familia, su cultura, sus tradiciones en sus países de origen. Y esto también ha votado en contra el Partido Popular en Madrid. Y en Murcia, por ejemplo, López Miras, el presidente de la región de Murcia, votó a favor de esta misma propuesta que llevó nuestro compañero Antero en la Asamblea Regional de Murcia, ¿no? Entonces, el PP, ya sabéis que nos dice una cosa en Madrid, otra en Andalucía, otra en Cataluña, otra en Murcia, pero esta propuesta que hemos llevado a la Asamblea de Madrid nos han votado en contra del Partido Popular, ¿no? Entonces, cuando sale Ayuso diciendo, no, es que no tenemos competencia en inmigración, es que esto es culpa de Sánchez, es que es mentira. Claro que tiene competencia en materia de menas, claro que tiene competencia para reagrupar a los menas en sus países de origen. Y ahora resulta que se ha visto acorralada, ¿no? Por el tema del centro de menas de Fuenlabrada, que gracias a Vox tuvo repercusión mediática y repercusión política. Ahora ha dicho que, bueno, que a cuatro menas que han causado estos daños, que sí, que los vamos a reagrupar, va a pedirle a Sánchez que los reagrupe en sus países de origen. Cuando llevan meses tachándonos de racistas y diciéndonos que es que no tienen padres, que no tienen forma de localizar a los padres. Cuando vemos los informes de los centros de menas y vemos que hablan todos los días con sus padres y que los trabajadores sociales tienen la obligación de que mantengan relación con sus padres. Hablan por teléfono con ellos todos los días. Y esto lo sabemos, saben quiénes son sus padres. Entonces, detrás de todo esto hay un negocio, del que hablaba Samuel, un negocio con el tema de la inmigración que es inmenso. Y aquí vemos al Partido Popular pidiendo más financiación, ¿no? Que queremos más financiación para mantener a los menas. Como si el dinero no nos lo fueran a quitar nosotros de nuestros bolsillos, ¿no? Yo creo que esto no es un tema de pedir más financiación, por supuesto que no. Es un tema de decirle a Sánchez no queremos más menas en Madrid. Ahora ha dicho Sánchez que va a mandar a 700 a Madrid. Y vemos a Ayuso preocupada por la financiación. Es que no es la financiación lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa, además de la financiación, es que nuestros barrios corren peligro, que el Sindicato Unificado de la Policía denunció hace unos años que 3 de cada 4 menores detenidos en Madrid son menas. Lo que nos preocupa es la degradación de nuestros barrios. Lo que nos preocupa es que cuando vamos a barrios como Hortaleza, donde está el centro de menas, las personas mayores nos cuentan que ya no pueden salir a determinadas horas por su barrio porque tienen miedo de que las atraquen. Lo que nos preocupa es que nos digan que hay niños y niñas en estos centros y que es mentira, no hay niñas, y lo hemos preguntado y nos lo han puesto por escrito. Lo que nos preocupa es que nos digan
que huyen de una guerra. Todavía no sabemos qué guerra hay en Marruecos y en Argelia, pero no vemos ninguna guerra. Lo que nos preocupa es que nos digan que son niños, ¿no? Y que cada vez que hablen de este tema, los niños, y nos ponen una imagen de un niño de 6 años, prácticamente solo, perdido, y esto es mentira. Es mentira, están jugando con el buenismo, con el sentimentalismo, y esto lo hacen también con nuestro dinero, es decir, nos están robando dinero de nuestro trabajo, de nuestros bolsillos, para financiar estas plazas de menas, y a la vez nos están robando dinero de nuestros bolsillos para financiar estos medios de comunicación que nos están diciendo que todo va bien, que Ayuso no tiene ningún tipo de competencia y que no puede hacer absolutamente nada en materia de menas. Y esto es mentira, porque nosotros desde la Asamblea sabemos que tiene competencia, nosotros desde la Asamblea sabemos y hemos tenido acceso a toda la documentación, sabemos que estos menas que vienen lanzados por el rey de Marruecos cuando abre además las cárceles de su país, sabemos que tienen padres, sabemos quiénes son sus padres, saben ellos quiénes son sus padres y sabemos que hay herramientas legales, herramientas jurídicas que permiten que estos menas vuelvan a sus países de origen, que es donde tienen que estar, con sus padres y con sus familias. Si de verdad hubieran grande de la guerra, somos un país cristiano y de mentalidad cristiana y de no dejar nadie atrás, por lo tanto el escenario sería distinto. Marruecos no hay ninguna guerra, lo que todo el mundo sabe. De hecho, si hubiera una guerra tendríamos un problema bastante fuerte, porque si el 98% son varones en edad militar, ¿quién está combatiendo a las niñas allí en Marruecos? No tendría mucho sentido, ¿verdad? El hambre, que os voy a contar del hambre, hace poco vino una televisión francesa a entrevistarme y me decía, hombre, es que Marruecos, las necesidades, algunos se tiran hacia el otro lado para buscar una vida mejor. Digo, mire, caballero, del otro lado de Marruecos está Algeciras, está Cádiz, está el campo de Gibraltar. En Tánger hay la mitad de paro que en Cádiz. O en Cádiz hay el doble de paro que en Tánger. Es decir, serían los jóvenes habitantes los que se tendrían que tirar para ir hacia el otro lado. No tiene nada que ver con el hambre de la guerra, lo sabe todo el mundo, a poco espabilado que seas, y lo que tiene que ver es con otro tipo de cosas de geopolítica, de las que nadie quiere hablar, por lo que implica intención de voto para los partidos que han estado apoyando durante años. Esto implica una bajada de intención de voto clara, y lamentablemente sabemos por el resto de países europeos que hasta que todo estalla, hasta que tienes tus enemies, hasta que tienes tus 80 niñas violadas al día, como pasa hoy en Francia, 80 niñas violadas al día, solo ahí la población cambia el discurso, cambia abruptamente, abandona la ideología política de la manera en la que se vive el partido político en España, que es equiparable al equipo de fútbol, es decir, yo soy de este equipo hasta el final y soy de este partido hasta el final. Bueno, eso solo cambia cuando todo estalla, cuando ya ves que no hay quien viva, es decir, cuando llegas a un país de 80 violaciones al día. Lamentablemente, la gente aguanta hasta ahí, antes de decidir, oye, igual me están engañando, estos partidos que he votado siempre, voy a reflexionar, porque yo al fin y al cabo no les debo nada, e igual me están engañando, igual están condenando la vida de mis hijos. No, bueno, sabemos, los que hemos estudiado modelo comparado y hemos estado en Francia y Suecia estudiando lo que ha pasado, que la capacidad de aguante ideológica de un ser humano es muy alta. Por lo tanto, hasta que todo estalle, hasta que les digan a sus asesores, los asesores les digan a los políticos la intención de voto que han quitado, como no validéis el discurso sobre inmigración ilegal, hasta entonces seguirán negándote el problema, seguirán acusándote si lo denuncias, seguirán denunciándote por el delito del odio si lo denuncias y seguirán diciéndote que todo es una mentira, que todo es una barbaridad. Hasta que todo estalle, y cuando todo estalle ya no habrá quien lo pare. Y entonces tendremos a la socialdemócrata esta Magdalena Anderson, después de 40 y pico años de gobierno socialdemócrata, cuando le dijeron sus asesores, atiende, quedan 3 meses para las elecciones, no ganáis, por primera vez en 40 años no ganáis. Entonces sale ella allí y dice, hemos sido un poco ingenuos con la migración ilegal, no les hemos exigido lo suficiente en términos de integración, se han creado sociedades paralelas del crimen, fruto de... Se han creado, no, las has creado tú, con tu permisividad, las has creado tú, el primer y único mando policial en Europa que avisó antes de que llegara el problema fue el jefe de la policía de Malmo. Salió en rueda de prensa un viernes y dijo, señores, esto es incontrolable. O cambiamos la política criminal, cambiamos la política migratoria y ustedes nos dan otras armas y otra cobertura jurídica para actuar o perdemos la ciudad 5 años. Esto hace 15, 18 años, no recuerdo. Fue el primero, el viernes, de la rueda de prensa. El lunes ya lo habían cesado. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Nadie, como decimos en nuestro libro de José María Collón, Don Pablo Boris, nadie discute el mensaje, pobre el que discuta el mensaje. Y nuestros políticos van a seguir negándolo por lo que implica intención de voto hasta que todo está bien. Lo que sí sabemos, y lamentablemente digo, es nuestra esperanza,
Recuerden que aquí en Madrid tenemos el problema de las bandas latinas. No hay nadie que le preocupe más una banda latina que una mamá chilena, argentina, ecuatoriana, colombiana, una mamá que ha venido aquí a matarse a currar y tiene miedo de que su hijo entre en una de estas bandas y un día le llame por teléfono para decirle que le han grabado un machete en el pecho. A nadie más perjudica que esa mamá. Lamentablemente, sabemos que hasta que todo está allí, seguirán negándolo. Y luego llegará ese momento en el que el instinto de protección de la flor que todos tenemos aflore y hay un cambio de en política. Es lo que ya ha pasado en Italia, que nos aventaja bastante en esto. Por eso llega Meloni, por eso Le Pen gana las elecciones en Francia, aunque no llega a gobernar, pero sabiendo que es bastante probable que esta sí que gobernara, ya la han quitado del medio. Estos cambios abruptos solo llegan cuando la criminalidad estalla. Es triste. Y aquí va a suceder. No tenemos un modelo policial ni política criminal para frenar lo que está llegando, no lo tenemos. Y ojo, que yo no quiero ser una bolera, pero si algo presume una policía para el siglo XXI, que es una asociación que presido, es de no haber fallado una sola predicción en materia criminal desde el 2017. La hemeroteca está allí. No hemos fallado ninguna, no porque seamos muy listos, sino porque hemos hecho los estudios, hemos hecho el modelo comparado viajando a los países donde ha pasado esto y tenemos la experiencia sobre el terreno suficiente entre toda la junta directiva, de policías de todos los cuerpos, para no fallar predicciones. Y ya os digo por lo que va a pasar en España. En España podemos pensar que ahora estamos mal. Como yo le dije a Alicia cuando también fui a Tarrasa y también visité Canadá. Tú puedes creer que ahora estás mal, pero no sabes cómo vas a estar. Porque si algo nos demuestra la criminología moderna, es que la explosión criminal más grave siempre llega en la segunda y tercera generación, que es lo que va a vivir España en los próximos años. Eso, Francia, Suecia, Bélgica, nos demuestran que la explosión criminal mucho más violenta es la de la segunda y tercera generación. Avisamos desde hace cuánto, desde hace años. Ojalá nos hicieran caso antes. Ojalá la gente cambiara su dirección de voto antes. Los avisos están. Nos hemos jugado nuestras carreras, nos hemos jugado nuestra imagen, nuestro prestigio, hemos recibido insultos, agresiones, pero tampoco vamos a echarnos para atrás. El aviso está hecho. Ojalá llegue el año que viene ese cambio de mentalidad. Mi experiencia me dice que no, pero todavía faltan por hacer cosas. Eso me dice mi experiencia. Después de haber estudiado Francia y Suecia, incluso 4, 5 o 6 años. Ojalá llegue el año que viene. Se evitarían muchas cosas, pero mi experiencia me dice que no. Así que hasta entonces solo nos queda hacer cosas como esta y esperar que cuando salgáis de aquí, todos, en vuestros móviles, en vuestros grupos, perdáis el miedo a decir, mira, he escuchado a este tipo y ni es un fascista, ni es un racista, ni nada de lo que dicen ver, es todo mentira. Ha contado 4 cosas que parecen bastante lógicas, tiene cierta experiencia, cierto conocimiento, ¿no?, que habrá, y yo creo que deberíamos escuchar. Perded el miedo a eso porque no tenemos televisión nosotros. Yo soy el portavoz nacional, igual que ella, del tercer partido más grande de España. Llevo, en octubre, ahora un año. No me he llevado nunca un telediario de ninguna cadena nacional. Nunca. Nosotros no tenemos tele. Nuestro mensaje va así. Porque vosotros ahora al salir hablaréis con otros. Y porque tenemos YouTube y ciertos canales todavía libres sin control político. Pero esto es lo que tenemos nosotros, para expandir nuestro mensaje. Que salgáis de aquí y lo contéis. No tenemos otra cosa. Así que, ya lo dijo Juan Pablo II. No tengáis miedo. Porque en realidad, mi amiga Rocío Remer siempre habla de la verdad y la belleza. Y en realidad, la verdad y la belleza hay que defenderla hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Otro gran tema que genera mucha polémica e inseguridad en España, en nuestro país, es el tema de la ocupación ilegal. Y antes de comenzar, sí que me gustaría formular una pregunta a todo el público, y es que ¿cuántos de ustedes conocen en primera mano o conocen a algún individuo que le han ocupado su domicilio de forma ilegal? Yo soy la primera que conozco más de un caso. Y a diferencia de lo que dijo recientemente Irene Montero, no es un caso claro, es un problema real. Gracias. Es un problema real que vivimos a pie de calle todos. España es uno de los pocos países de Europa donde los ocupas tienen mayor protección que los propios propietarios. Esto realmente es algo muy significante y que a mí como ciudadana me preocupa. En algunos casos, las mafias se organizan para entrar en viviendas y explotarlas durante meses. ¿Qué medidas plantean ustedes y su partido
para proteger el derecho de propiedad privada y evitar que los ciudadanos vivan con ese miedo a que les usurpen su casa? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es derogar la ley de vivienda, pues las consecuencias que está teniendo pues, son nefastas. Cuando hablamos de ocupación, yo creo que tenemos que hablar también de la inquiocupación, ¿no? Esas personas que alquilan su casa con un contrato de alquiler y que de repente les dejan de pagar y van acumulando deuda, no pueden desalojar a los inquilinos, tienen que seguir pagando el IBI, la comunidad, la hipoteca. Hemos tenido algún caso aquí en Fuenlabrada de alguna persona que ha sufrido una inquiocupación y por supuesto también de la ocupación. El año pasado el 52% de las condenas por ocupación fueron a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad extranjera. Entonces, yo creo que el tema de la vivienda es un tema con el que se hace muchísimo populismo por parte de la izquierda, ¿no? Que siempre nos hablan de los grandes tenedores, de los bancos, de los... Luego, claro, miras las declaraciones de bienes de todos los dirigentes de estos partidos que levantan el puño por la clase trabajadora y que no les han visto jamás y tienen 10 inmuebles cada uno. Y eso sí, cuando se la ocupan o se la inquiocupan, enseguida están yendo a los juzgados a intentar recuperar su casa, ¿no? Yo creo que la propiedad privada en España, bueno, es sagrada, por supuesto, pero está siendo denostada y atacada constantemente por los sucesivos gobiernos, ¿no? Y con el tema de la vivienda parece que, como la administración pública no está haciendo sus deberes, no está haciendo vivienda social, pero ni el gobierno de España ni el gobierno de la Comunidad de Madrid. La señora Ayuso prometió 25.000 viviendas en 2019, de las cuales solo ha ejecutado un 8%. Estoy hablando de vivienda social. Vamos a un crecimiento en nuestra región, hemos superado ya los 7 millones de habitantes. Nos ha dicho Ayuso que en los próximos años va a venir 1 millón de habitantes más y no tenemos vivienda, no sabemos dónde los van a meter, ¿no? Dónde se van a meter a vivir. Y con el tema de la vivienda se ha hecho mucho populismo, se ha hecho mucha demagogia y al final se está cargando sobre la espalda de los pequeños propietarios pues la vivienda de la gente que no puede acceder a una vivienda social, ¿no? Y ahora vemos al sindicato este de inquilinas diciendo que, bueno, que dejen de pagar el alquiler, que no pasa nada, ¿no? Que hay huelga de pago del alquiler. Y nos hablan de grandes tenedores, de los bancos, de los fondos buitre, pero es que hay muchísimos propietarios en España que un día pusieron su casa en el mercado del alquiler y que necesitan ese dinero para vivir, para complementar su pensión o lo necesitan para pagar la propia hipoteca de la casa que tienen alquilada. Y estas personas se ven abocadas a un procedimiento judicial eterno. En los procedimientos civiles, pues os podéis imaginar, que si abogado de oficio, se suspende el procedimiento, se suspende todo, los plazos, luego un recurso, luego el informe de vulnerabilidad que exige ahora la ley de vivienda, donde el inquiocupa, si demuestra que tiene una situación de vulnerabilidad, pues resulta que no le pueden desalojar de la vivienda. Hemos tenido casos de personas de aquí de Fuenlabrada que han tenido que demostrar la situación de vulnerabilidad del propietario y que el juez tuviera que barajar y ponderar quién era más vulnerable, si el propietario o el inquilino. Es decir, el propietario se ha tenido que desnudar fiscalmente, laboralmente, delante de un juez para recuperar su propiedad privada. O sea, esto es inadmisible. Y después de 4 años, una deuda de 20.000 euros, ha podido recuperar su casa. Y hay muchas personas que al final se ven abocadas a procedimientos judiciales eternos. Además, si no tienen derecho a justicia gratuita, están litigando contra una persona que tiene justicia gratuita. Esta persona tiene que pagar su abogado, su procurador, costas judiciales si pierde el procedimiento, el recurso, y todas estas trabas judiciales que al final es para recuperar su casa. Es decir, es que esto debería ser muchísimo más ágil, muchísimo más rápido en los procedimientos civiles. Y luego los temas de ocupación, de patada de la puerta, de hay una vivienda vacía y entro. Aquí en Fuenlabrada conocemos muchos casos de personas que se ven obligados a convivir con ocupas, ¿no? Y que tienen muchísimo miedo y que no quieren hablar porque tienen al ocupa enfrente que se dedica pues, a la venta de droga o que se dedica a actividades delictivas y tienen que cerrar la puerta con 5 cerrojos. Hay reyertas todos los días en el relleno de su puerta. A mí me mandaban los vídeos, mira, se están dando con un cuchillo, o sea, impresionante. Y al final esto está generando también pues, una degradación de los barrios, ¿no? El tema de la ocupación, porque al final se está produciendo pues, muchas zonas ya donde la policía pues, casi no puede pasar, ¿no? Y llamadas constantes de los vecinos, asustados, alarmados, al final tienen que poner ellos los medios para proteger su seguridad y la de su familia. Entonces yo con el tema de la ocupación, y nosotros siempre lo hemos dicho, Santiago Abascal lo dice de forma muy gráfica, lo de la ocupa patada en el culo. Y yo creo que esto es un tema que tenemos que defender y que tenemos que abordar, ¿no? El derecho a la propiedad privada, ¿por qué los pequeños propietarios, por qué están asumiendo la no acción, la inacción
por parte de las administraciones públicas a la hora de hacer vivienda social, ¿no? Para las personas que no puedan acceder a una vivienda social y que al final es un pequeño propietario que está asumiendo la solución habitacional de esa persona a la que la administración pues, ha abandonado. La vivienda, la propiedad privada es sagrada y evidentemente nosotros lo que defendemos es la recuperación de la legítima propiedad en cuestión de horas, ¿no? No podemos obligar a las personas a acudir a un procedimiento judicial, como he dicho, que en muchos casos es eterno. Todos sabemos, y estoy segura de que muchos habéis sufrido la demora en procedimientos judiciales, en una reclamación de deuda, en un divorcio, en un desalojo, en un desahucio, y sabéis lo que se demora en los procedimientos judiciales y sobre todo las complicaciones que tienes cuando estás litigando con un contrario que tiene justicia gratuita y que tiene pues muchos más beneficios que el propio propietario. Entonces nosotros abogamos por liberar todo el suelo que no está medioambientalmente protegido. En la Comunidad de Madrid hay suelo que está secuestrado por los ayuntamientos y es suelo que debería salir al mercado de la vivienda para que las promotoras y las constructoras pudieran construir y solucionar un problema tan grave como es el de la vivienda, pero jamás puede ser a costa de los propietarios. Y el tema de la defensa de la propiedad privada pues sabéis que es sagrado para nosotros, tenemos las herramientas legales, hay que hacer un cambio en el Código Penal. El delito de usurpación en el año 2015, usurpación de vivienda, el Partido Popular lo convirtió en delito leve. Esto lo hizo el Partido Popular, ¿no? Que pone el grito en el cielo, porque ya sabéis que el Partido Popular dice una cosa cuando gobierna, hace una cosa cuando gobierna y dice otra cuando está en la oposición. Pero nosotros queremos endurecer, por supuesto, el Código Penal, garantizar la recuperación de la vivienda en cuestión de horas, proteger al legítimo propietario y, por supuesto, también la otra cara de la moneda, que es que tiene que haber vivienda social para todos aquellos que no pueden acceder a una vivienda, y nosotros siempre hablamos, por supuesto, también de prioridad nacional. Yo voy a hablar de la agrupación desde una perspectiva criminal, que es lo que conozco. Isabel sabe más cosas que yo soy bastante limitado. Entonces, pero sí, la propiedad privada es sagrada, la propiedad privada está en la base de la libertad del ser humano. El hombre se hace libre cuando ese trozo de terreno que trabaja para un conde, un rey, un zar, cualquier cacique, pasa a ser su trozo de terreno. Hasta que no es su trozo de terreno, el hombre no es libre, porque si no tienes nada, si dependes de otro, ¿qué libertad vas a tener? Así que defender la propiedad privada para nosotros es, como dice Isabel, otra cosa distinta, es no dejar a nadie atrás, como te he dicho en la interlocución anterior. No está mentalidad cristiana, pero la solución habitacional que se le tenga que dar a la familia vulnerable, cuando de verdad es una familia vulnerable, que son las menores de las veces, que se le dé la administración correspondiente, no el propietario del piso. Pero desde una perspectiva criminal, la ocupación, nosotros en una policía para el siglo XXI, la denominamos la zona cero de las zonas de confort criminal. Las zonas de confort criminal son el paso previo a las zonas no-go. Digamos que es aquel escenario donde tú ves que todo se degrada, pero los cobardes de los políticos que toman las decisiones siguen negando la situación, se hacen conniventes con la escalada criminal, aparece una reincidencia y la escalada precisamente porque nadie frena los primeros estadios de la criminalidad, y cuando te quieres dar cuenta, en muy pocos años has perdido la ciudad. Es decir, un país como Francia se pierde en 25 años, pero es que Suecia se pierde en 15. Hay ciudades que se pierden en 4 o 5 años. Es un visto y no visto. Un visto y no visto. Es un barrio cuando nace tu hijo y un barrio totalmente diferente cuando tu hijo se hace adolescente y comienza a salir con sus amigos. Es un visto y no visto. ¿Por qué son las zonas cero de las zonas de degradación criminal, las zonas de confort criminal? Bueno, porque son espacios de impunidad, donde nadie vigila, nobody's watching, dirían los americanos. Son espacios de impunidad donde es un edificio donde tú puedes entrar, no firmas contratos, no entregas un DNI, al final empieza yendo un tipo allí a jugar con el diablo y otro a fumarse un peta, y la gente dice, esto no es muy peligroso, está fumando un peta aquí, el Jordi y la otra, no, sí, es peligroso. Sí, es peligroso porque enseguida habrá un tipo malo, un lobo, que diga, si ahí es un espacio de impunidad, la policía no entra, no hay que estar registrado, voy a mandar a uno de los míos a que empiece a vender droga, ¿no? Si va bien la cosa y suele ir bien en este tipo de espacios, empiezan a llegar al barrio los clientes de esa droga. Y los clientes de la droga, que no son del barrio, pululan por el barrio y empiezan a dar miedo a tus hijos. Aunque todavía no los hayan tocado, ya empiezan a darles miedo. Los clientes de la droga a veces no tienen dinero para satisfacer sus ansias de droga. Entonces empieza el incremento de los robos con violencia. Tu barrio se está degradando delante de ti
con permiso del señor alcalde que ha permitido esa casa ocupada. ¿Cuál es el problema de fondo más grave en torno a la violencia? Que todos los grupos criminales luchan por dos cosas, mercancía y territorio. Los grupos criminales son infinitos. Si la cosa va bien, cada vez habrá más malos queriendo meter ahí un tipo para vender droga. Porque a Pepito le ha ido bien, ¿por qué no voy a meter al mío en otra habitación? Claro, la mercancía y el territorio no son infinitos, son finitos. Hay un edificio y llega la droga que llega para vender. Cuando empieza la competencia por la mercancía y el territorio, aparecen los machetes, aparecen las pistolas. Han pasado 2 años y has perdido el barrio. Has perdido tu barrio. Tu hija a partir de las 11 de la noche ya no puede ir sola. Ya tiene que ir acompañada. Palma, has perdido tu barrio. Con la connivencia del señor alcalde, que dijo que no era importante, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, estas frases sentimentaloides de la izquierda que llegan al corazón sin pasar por la cabeza. Y claro, a jóvenes universitarios los pueden convencer a meter cada vez a menos, hay que decir cada vez a menos. Pero bueno, todavía muchos, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a la vivienda, hombre, eso ya lo sé yo. Pero resulta que esta casa que nos has traído aquí se vende droga, han aumentado los robos con violencia, ha empezado a haber agresiones sexuales dentro, el nivel de degradación al que vas a someter a mi barrio es enorme. Por tu maldito eslogan, que no deja de ser un eslogan, y solo eso, un eslogan, pero dominan el horario, dominan la frase fácil, el eslogan, la frase de carpeta universitaria, ¿verdad? Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal, bueno, me parece muy bien que ningún ser humano sea ilegal, pero la realidad es que los procesos que estamos viviendo hoy han incrementado las agresiones sexuales en el País Vasco, según los últimos informes, un 500%. Y en las niñas estas que son violadas, estas sí son ilegales o cómo, estas no tienen derechos. Los derechos humanos de los que hablan, estas no tienen derechos humanos, ¿o qué? Porque sabemos de dónde venimos, ¿eh? Venimos de Rotterdam, de Inglaterra. Venimos de 1.200 niñas tuteladas violadas durante 20 años. Durante 20 años. Con el ocultamiento, la complicidad, mandos policiales, cadenas de televisión, que fueron ocultándolo para no hacer zozobrar la nave multicultural. Que no eran una y dos, que eran 1.200 niñas tuteladas. Yo he leído algunos de esos atestados. No os lo recomiendo, leerlos. Niñas de 15 años, abandonadas, drogadas, bebidas, o sea, les dan una botella de whisky, suben a una habitación, la violan, le dicen baja y ducha, vuelve a subir, entra otro, acaba, baja y ducha, vuelve a subir, 11 veces en la noche, 11 veces en la noche. Venimos de este escenario. Entonces a mí cuando me hablan de los derechos humanos y de los derechos humanos de quién, de los derechos humanos de quién, si las víctimas somos nosotros, de los derechos humanos de quién, ¿de qué me estás hablando? Yo creo que los derechos humanos de todo el mundo, pero ahora mismo las víctimas somos nosotros. Esas nuestras niñas, esos nuestros niños a los que roban, a los que apuñalan. El Tajarush, que comienza en Alemania, ¿no? El Tajarush ha vuelto esta noche vieja, ya ha vuelto a ser una estrella esta noche vieja. En Alemania, una serie de personas de origen magrebí, aprovechando la contaminación acústica de los fuegos artificiales de Nochevieja, no se oyen los gritos, rodean entre 20 o 30 a una niña o a 2 niñas, la manosean, la insultan y a veces llegan a la agresión sexual. Esto ha pasado en Polonia y en alguna otra ciudad de Alemania, pero era algo que ya había pasado hace unos cuantos años y que también se intentó ocultar. El Tajarush no es solo una conducta sexual, que también, pero tiene un elemento sociocultural. Ella hablaba del Islam como concepto sociopolítico. Tiene un elemento sociocultural. Lo que le están diciendo a esa niña es que, mira, en mi país, una niña en minifalda no puede ir sola por la calle a las 11 de la noche, lo siento, tiene que ir acompañada de su padre o de su hermano mayor. Si no, no puede salir. Resulta que aquí en este país sí que lo consienten. Pues aquí estoy yo para decirte que no se va a consentir. También tiene códigos de sometimiento. No es solo una conducta de depravación sexual, tiene códigos de sometimiento. ¿Y entonces los derechos humanos de estas niñas? ¿Dónde están los derechos humanos? Aquí nadie clama por los derechos humanos de estas niñas. Hay que entender que en procesos controlados, con control de fronteras, sabiendo cuántos entran, todo el mundo puede llegar aquí. Todo el mundo. ¿Tú de dónde vienes? ¿Qué vienes a aportar? ¿Qué antecedentes tienes? ¿Vienes de una cárcel? Como dice, ¿has violado antes? ¿Piensas integrarte en nuestra cultura y en nuestras dinámicas sociales? Voy a respetar la ley, un menudo mérito. No, la ley la respetamos todos. No se trata solo de que respetes la ley. Aquí hay una cultura y unas dinámicas sociales. Y no te voy a permitir que pongas tus mundos en mis mundos. Hay que integrarse a esta cultura y a estas dinámicas sociales. Y si es así, bienvenido.
bienvenido, pero no vamos a permitir que estados fallidos, que es de donde venís vosotros, se repliquen en el mundo más libre y próspero que ha conocido la humanidad, que es la civilización occidental, que es la nuestra. No lo debemos, no podemos permitirlo. Yo no te pido que creas en mi Dios, no te consiento que cierres una calle, tires alfombras y reces al tuyo. No te pido que entres en mi iglesia, no te consiento que tapes la cabeza de niñas de 12 años para entrar al colegio. Y si no lo entiendes, patada en el culo. Es así de sencillo. Nos estamos jugando mucho. Hay barrios y ciudades enteras que ya se han perdido en Europa. Ella hablaba de Terrassa. Yo he estado dando un tour por Cataluña, las 4 provincias. En un pueblo de Cataluña, y nunca me acuerdo del nombre, lo siento, un pueblo de estos pequeños, una madre llorando energía. Samuel, son 20 niños en la clase de mi nene. 18 musulmanes, mi nene y el amigo. Ha llegado el del catering, del cole, y dice, mire, le ha dicho al director, tengo los precios ajustadísimos. Si hago menús especiales, pierdo pasta. No puedo ajustar más los precios, ¿vale? Así que, como 18 toma menú halal, a partir de ahora solo hago menús halal. Y su niño y un amigo menú halal. Aquí en nuestra tierra. Y dice que no importa. Que no importa. Menú halal en el colegio. Niñas con la cabeza tapada en el recreo. Que no importa. Y tenemos que callarnos para que no nos llamen qué. Exactamente qué. Europa, el concepto que tenemos nosotros de nación, lo entiende todo el mundo. Yo pertenezco a la nación española. Si mañana le voy a vivir a Rusia, y me preguntan, ¿cuál es su nación? Mi nación es la nación española. Ese no es el concepto del mundo musulmán. El concepto de nación en el mundo musulmán es la umma, la comunidad. Es decir, que cuando logran conquistar una calle, esa es su nación. Cuando toman un barrio, por eso se juntan tribalmente, esa es su nación. Ellos están dentro de su nación, por eso imponen sus códigos, terrazas de verano, como decía Isabel, donde solo se sientan varones, oratorios, mezquitas, tiendas halal, porque están dentro de su nación. Y ya no van a querer renunciar a ella. Denunciar esto no es ser racista, no es ser nada, absolutamente nada de esto, ni xenófobo, ni nada de nada. Si eso solo le interesa a la gente de izquierdas para hacer política. Puse una foto con Marilola, una de nuestras coordinadoras en Cataluña, africana, negra, ébano, que está allí en Barcelona, siempre va a verme. Puse una foto y ya verás lo que va a pasar si pongo una foto. No mencioné la raza, para nada, ¿eh? Puse una foto con una amiga, punto. ¿Qué más está que sea negra, blanca, amarilla, roja, verde? Una foto con una amiga. Dije, ya verás lo que va a pasar con las personas de izquierdas. Puse la foto, todos, en tromba. ¿Te crees que por hacer una foto con una negra vas a dejar de ser racista? Solo veían una negra. Solo veían una negra. Yo había sacado una foto con mi amiga. Ellos no veían una amiga, solo veían una negra. Porque con el negro pueden hacer política. Ellos son los racistas, yo no. Me da igual el color de la piel de Marilola. Marilola ha venido a buscar un mundo mejor, trabaja donde trabaje, haciendo lo que tiene que hacer, se ha integrado en nuestra cultura, respeta nuestras normas, nuestros usos sociales. Ole por Marilola. Que vengan muchas con Marilola. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Sí que es cierto que, como ha señalado Isabel, el tema de la ocupación ilegal ha sido utilizado de forma populista por parte de la izquierda para señalar a aquellas personas que de forma libre deciden tener más de una vivienda, ya sea por el motivo que sea, porque se lo pueden permitir y deciden tener una casa de vacaciones en la playa, porque no pueden llegar a fin de mes y deciden poner en alquiler una de sus propiedades, o porque simplemente decidan vivir de las rentas. Soy una gran defensora de la libertad y siempre diré que cada uno haga con su dinero lo que le dé la gana. Respecto a sus intervenciones, me gustaría agradecerles lo claros y sinceros que habéis sido, darles las gracias porque habéis mostrado el panorama español de una forma bastante terrorífica, pero es cierto que es lo que estamos viviendo, y sobre todo darnos cuenta que como no actuemos ya, se va a poner terriblemente peor, como países vecinos como puede ser Francia o Bélgica. A continuación, Manuel Arbona va a hacer un breve discurso de clausura, no va a ser más de 2 minutos, y a continuación pasaremos a un turno de preguntas si alguno quiere preguntar algo a los ponentes. Muchas gracias, muy bien. Bueno, lo primero de todo, desde la asociación, agradecer tanto a los ponentes como a todo el público asistente por haber participado de esto. Como he dicho antes, en el discurso de apertura, desde la sociedad civil también se hace política. Y bien, a mí me gustaría personalmente, a colación del tema de las mafias que ha mencionado Samuel, añadir de una forma muy sencilla que yo conozco personalmente al periodista que hizo el artículo sobre el origen de las mafias, que es el puerto de
Madibu, no sé si lo conocéis, es un puerto de Mauritania del que proceden todas las pateras comercializadas por mafias que cobran auténticas animaladas de dinero por traer inmigrantes ilegales a España. Y yo conozco personalmente al periodista, es un chaval de nuestra edad relativamente que trabaja en el Español y hizo este reportaje en la Mauritania. Este chaval es de izquierda, es decir, es una persona que no peca, o sea, bueno, no, digamos que no tiene un sesgo a la hora de hacer el reportaje, y siendo de izquierdas, él hizo un acto de muy buen periodismo y precisamente trajo la realidad sobre la mesa y el gran artículo que nos abrió un poco los ojos acerca del origen de las mafias. Y como digo, siendo una persona que yo lo conozco personalmente de izquierdas, para que veamos la dimensión del problema. Respecto a esto, también a mí personalmente me gustaría acabar y hacer este discurso de clausura diciendo que es cierto lo que ha dicho tanto Isabel como Samuel, de que tenemos el establishment en contra, tenemos los medios en contra, todas las televisiones controladas prácticamente por el gobierno, tanto de forma directa como indirecta, pero creemos que cuando toda la sociedad está en contra del liberalismo, de nuestra visión de la libertad individual y de nuestras visiones acerca de los problemas que afrenta España, cuando nosotros tenemos a individuos, a universidades, a medios, a políticos, al Estado en general en contra, tenemos que recordar siempre esa frase que dijo Miguel de Cervantes en el Quijote, y con esto acabo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Muchas gracias. Ahora pasamos al turno de preguntas. No nos queda mucho tiempo disponible, así que tenemos para un par de preguntillas. Así que ¿alguien quiere formular alguna? Sí. Buenas tardes. Estoy un poco corta, perdona. Todo se repite la historia. En los 80 Estados Unidos dijo a Fidel Castro que tienes a tu pueblo oprimido. Fidel Castro dijo que se vaya el que quiera. Cogió el Mariel, el puerto de Mariel, dijo que se vayan. Abrió las cárceles, metió con la gente normal a todos los presos, violadores, asesinos, etc. y los mandó para Estados Unidos. De hecho, ahí está la película de Scarface, que un poquito, empieza así la película, ¿no? Todo se repite. Me dedico a la seguridad privada, lo que está ahora mismo totalmente abandonada. Empecé en los 90, en la seguridad privada de la noche, no tiene nada que ver a la situación que estamos viviendo. Había navajas, había cuchillos, pero verlos, esgrimir, era muy, muy difícil. Hoy tan solo tienes que ver lo que son los medios. La situación de hoy en día, he trabajado en barcos con gente africana. Son gente espectacular, como dice Samuel, origen y cultura. No tiene nada que ver un negro cristiano o no musulmán, nada. Cuando hace poco dicen, no, es que el Islam es feminista, no lo entiendo porque yo he vivido, yo puedo hablar. Si tienen 3 mujeres y 14 hijos, ¿qué feminismo hay ahí? Y su forma de pensar, que no la voy a entender, no la voy a compartir, la respeto, porque vuelvo a repetir, que es una forma de ver la vida, no es la nuestra. Hoy en día ya me dedico a las casas ocupadas, a asegurar los intentos de ocupación. Barrios, San Cristóbal, Villaverde, Useras, la calle Praga en Alcorcón, la calle Real en Collado Villalba. Villalba, que antiguamente en los 90 era una zona fija, ahora mismo no tiene nada que ver. Vive la gente una tortura, lo que dices. Los vecinos, lo que vieron los vecinos no dan crédito. Esos barrios yo no los conocía. Y yo digo que conozco todo Madrid y lo complicado de Madrid porque me dedico a la noche. No veo españoles. Ese popurrí de países de todos los orígenes y gente mayor, gente que llora. Oye, que me tengo que ir con mis hijos, no me quiero ir porque vivo miedo. El resumen de todo esto es a Samuel. La solución, y te lo han preguntado varias veces, será muy contundente para solucionar esto. La solución a cualquier problema de política criminal tiene que ser abordada desde el contexto del país. Es decir, las medidas de Bukele eran muy contundentes porque el contexto de Bukele era muy violento. Para recuperar Saint-Denis, las medidas son no tan contundentes como las de Bukele, pero más contundentes que las que necesitaríamos nosotros ahora mismo en España. ¿Cómo va a estar España dentro de 5 o 6 años? Eso ya es más difícil de predecir. Pero en función de cómo esté, puedo asegurar que de cualquier escenario de degradación criminal se vuelve, de cualquiera. Es decir, un escenario de degradación criminal parecido al de Bukele en Europa no. De hecho, en Francia El Salvador era 10 veces más violento que Francia.
y sin embargo en 3 años revertió la criminalidad. Es la connivencia, por inacción, por lo que tú quieras, del poder político la que nos lleva a estos escenarios. Si el poder político no quiere, si el poder político toma cartas en el asunto, nunca se llega a esos niveles de degradación criminal. Solo la connivencia del poder político, por intereses electorales, políticos, económicos, lo que sea, puede llevarnos a ese nivel de degradación. Y solo la connivencia del poder político puede evitar que volvamos a esos niveles de degradación. En España, hoy, todavía las medidas, siendo mucho más contundentes de lo que estamos siendo ahora, no tendrían que ser como las de Francia, desde luego no tendrían que ser como las de El Salvador. Yo siempre he dicho y mantengo, es una convicción personal, de que yo creo que el modelo policial entero lo cambio en 6 años. Entero, en 6 años. Y a partir del segundo, no hay un solo ciudadano en España que no diga en su barrio que las cosas están cambiando. Y en 6 años volvemos a los niveles de finales de los 90, principios de este siglo, que es los niveles donde querría vivir todo el mundo. Niveles del 98, del 96, o si hablamos de Barcelona, la Barcelona del 92, esa España que era tan diferente a la España de hoy. En 6 años se revierte el modelo policial español. A partir del segundo, no hay nadie en España que no sepa que lo estamos revirtiendo. Cuanto más tiempo pase hasta que empecemos a hacer esto, más difícil será volver. Pero no hay ningún escenario de degradación criminal, ninguno, que si hay un líder político fuerte al frente dispuesto a asumir el coste, del que no se vuelva. Ninguno. Ni de Saint-Denis ni de ningún sitio. Saint-Denis se recupera como cualquier otro barrio de Europa. Pues esta va referida para los dos. Que yo, por ejemplo, que estoy en un gimnasio en el municipio de al lado, en Humanes, allí obviamente tenemos de todo. Pues yo conozco allí a un par de chicas, una es colombiana y otra es peruana, y a mí me lo han dicho en lo personal, dicen, nos tachan de racistas, pero yo no creo que seáis racistas. Y en mi país ha pasado una cosa similar y vosotros vais por el mismo camino. Con el tema de inmigración, etcétera. Hay gente que viene del futuro, ¿no? Hay gente que ya ha vivido y ya ha visto ciertas cosas. Hace poco, en la concentración de Pepe Lomas en Madrid, Puerta del Sol, para el anciano este que entraron con 80 y pico años en su casa y pegó y le disparó. Entonces, en la concentración al acabar, vino una chica de Mali, negra, Eva, muy joven, guapa, y me decía, Samuel, sigo todas tus ponencias y tal. Pues claro, yo huyo de un mundo, me decía ella. Llevo no sé cuántos años llevaba a Madrid, no me acuerdo de eso. Ella tenía que ir todos los días al metro, todos los días en el metro. Dice, yo he tenido unos años en Madrid donde yo iba con mi libro, mi ebook, mis cascos, tan tranquila, por esta ciudad. Y desde hace un tiempo, cuando veo que entran determinadas personas que conozco perfectamente, ya no voy tranquila, porque ya incluso han empezado diciendo algún chiste, luego acercándose y haciendo alguna broma, luego ya me ha tocado alguno y me he tenido que levantar e irme a otro vagón. Dice, si es que yo he huido de esto. He huido de esto y ahora en serio me lo voy a encontrar en Madrid, que es el sitio al que he huido. Es decir, que aquí hay víctimas sobre todo. Aquí, como he dicho 3 o 4 veces y repito, lo del color de la piel, la orientación sexual, solo le interesa a la izquierda, para hacer política, negocio, con el color de la piel, los que sois futboleros, la última, no sé si hubo Eurocopa o Mundial, no me acuerdo. Sí, era ridículo todo, es decir, tenemos 2 jugadores negros en la selección. Un tipo de izquierdas se pasaba el día mentando a esos 2 jugadores, Lamine Yamal, y que mi hijo vio el mundial entero con la amistad de Lamine Yamal, que canta la canción esa y demás. Pero oye, ¿qué pasa? ¿Que el resto no te sirve como jugadores de la selección española? No. Van a por los 2 negros para utilizar a los 2 negros, sus negros, para hacer política. Entonces, después de cada gol, después de cada gran jugada, metían un mensaje político. Después de cada gol, mensaje político. Pero si el gol no metía, no me acuerdo de ningún delantero de he dejado el fútbol. Dani Olmo, por ejemplo, ¿no? Ese estaba maravilloso. Bueno, pues si el gol no lo metía Dani Olmo, ningún comentario en Twitter. Es un gol, es nada, una mierda. Ahora, si lo metía Dani, yo celebro los goles de Dani Olmo, igual que los de Lamine Yamal. Y veo los partidos con los que vi con mis hijos, y mi hijo iba a la camiseta de Lamine Yamal, porque fue la que me pidió, se me pide la de Caranca, pues le compro la de Caranca. Bueno, se me pide la de Caranca, pues le compro la de Caranca. A nosotros no nos importa el color de piel, nosotros queremos, como siempre dice mi amiga Rocío y yo repito, las fronteras no son odio a lo de fuera, son amor a lo de dentro. Bueno, a ver, yo voy a preguntar rápido que si se ha debatido en Vox los incentivos perversos no solo también del estado de bienestar, sino también de los bienes públicos, porque
Conocemos que hay un efecto llamada claro con las ayudas, hay ONGs que ayudan a los propios inmigrantes, cómo conseguirlas, cómo superar todos los trámites burocráticos, pero también tampoco tienen, por ejemplo, pues una sanidad decente, no tienen en sus países leyes de salario mínimo. Entonces, como por ejemplo propuso el FPO en Austria, a lo mejor no sería buena idea que no tuviesen, digamos, sanidad pública garantizada, que tuviesen que pagar por ella, o por ejemplo que tuviesen también que pagar pues, una tasa hasta por usar las carreteras. Bueno, el año pasado en Madrid se atendió a 130.000 inmigrantes ilegales en la sanidad pública. El año 2023 a 130.000, es decir, hemos aumentado la atención a inmigrantes ilegales en un 30% en un año. Imaginaros el año que viene. Nosotros en Vox lo que decimos es que evidentemente no podemos dejar a la gente tirada, le tenemos que atender en un servicio de urgencias, en cuanto estoy hablando de sanidad, pero evidentemente pues, no tienen que tener acceso a la cartera de servicios, porque hay mucha gente ahora mismo que está en listas de espera y no puede ser que el que acaba de llegar a nuestro país, que no ha contribuido a nuestras arcas públicas, pues sea atendido en una sanidad pública antes que esa persona que está en la lista de espera haciendo su cola y que lleva toda la vida pagando la sanidad, ¿no? Y este tema también, cuando nosotros lo abordamos, el tema de la prioridad nacional, también nosotros hablamos de prioridad nacional en el acceso a la vivienda. Cuando coges las ayudas sociales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, podéis hacerlo vosotros porque son públicas, las ayudas a la maternidad, ¿no? Esas ayudas que da Ayuso a las madres menores de 30 años. Puedes saber quiénes son las beneficiarias y son todas personas que no han nacido en España. Entonces, yo creo que con el tema social tenemos que hablar de prioridad nacional. Aparte de tener que tener una motosierra en muchas de estas cuestiones, ¿no? Porque se nos están yendo un poco de las manos. Por lo menos el presupuesto de la Asamblea de Madrid, ¿no? Cuando vemos todas esas subvenciones que se dan a ONGs proinmigracionistas, ayudas a cooperación al desarrollo desde la Comunidad de Madrid, es decir, hemos visto ayudas a ONGs que operan en el norte de África para abordar el tema de la violencia de género. O sea, y esto lo estamos pagando los madrileños con nuestros impuestos, ¿no? O las ONGs que financian pues, el Centro de Menas de Fuenlabrada, que se gestiona a través de una ONG. Y un montón de gastos, por ejemplo, la Dirección General de Igualdad, también, en la Comunidad de Madrid. Todas estas cuestiones que al final yo creo que tenemos que meter ahí la motosierra, y nosotros, por ejemplo, en vivienda hablamos de prioridad nacional. No puede ser que las ayudas al alquiler se estén dando al que acaba de llegar a nuestro país, que no ha contribuido, y están dejando fuera a muchísimas personas que sí que han contribuido y que deberían ser beneficiarias. La vivienda social, exactamente lo mismo, prioridad nacional, primero para el español. Y aquí pues es un tema complicado, es un tema complejo, porque una vez más nos enfrentamos a los partidos del consenso progre, que al final lo único que hacen es estigmatizarnos, es financiar a sus medios de comunicación, como decía Samuel, es que no nos invitan a ningún medio de comunicación, o sea, no nos invitan a La Sexta, no nos invitan a Telecinco. A mí me encantaría debatir con alguna feminista de estas que levantan el puño el 8 de marzo y que luego aplauden el uso del hijab en los colegios, pero no nos han invitado, no tenemos esa suerte, y no será porque no queremos, pero nos tienen la puerta cerrada, ¿no? Porque quieren que el único discurso que se oiga es el del PP y del PSOE, que parece que se pelean en las tertulias y luego en las instituciones pues hacen exactamente lo mismo, tienen los mismos presupuestos. Yo vengo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde el PSOE tiene mayoría absoluta, y analizábamos pues un presupuesto, subvenciones a sindicatos, ayudas en efectivo, se dan ayudas en caja para todos aquellos que no tienen documentación en España, y que el Ayuntamiento les ayuda con una ayuda en efectivo, porque no pueden tener una cuenta corriente. Entonces el alcalde del buenismo, del Welcome Refugees de Fuenlabrada, pues les da una ayuda en efectivo. Las ayudas, una concejalía de feminismo, 2,5 millones de euros. Todas estas cosas que nosotros creemos que es donde tenemos que recortar y destinar este dinero a otras cuestiones como dependencia, justicia, sanidad, educación, en la Comunidad de Madrid hace exactamente lo mismo. El presupuesto, ayudas a sindicatos, chiringuitos LGTB, Dirección General de Igualdad, ayudas a cooperación al desarrollo, las mismas partidas presupuestarias. Entonces, yo creo que en este tema, aparte de, como he dicho antes, abordar una reforma estructural y una reducción de todas las administraciones públicas, porque creo que se está dilapidando muchísimo dinero en ayuntamientos, comunidades autónomas, a nivel estatal, tenemos que abordar qué servicios se están dando, por qué se está favoreciendo un efecto llamada, ¿no? Porque
vienen los menas a nuestro país, saben que tienen educación gratis, sanidad gratis, chofer en la puerta. En el centro de menas ya nos ha dicho la consejera que tienen un servicio de coche para que les trasladen, o sea, nuestros hijos tienen que ir en transporte público, vosotros mismos o yo misma en metro, y estos chavales pues tienen coches que les llevan y les traen. Tienen toda la cartera de servicios a su disposición. Y yo creo que tenemos que cerrar el grifo, ¿no? Tenemos que lanzar un mensaje al mundo, como ha hecho Giorgia Meloni, que ha conseguido reducir la llegada de inmigrantes ilegales en un 60% a las costas de Italia. Tenemos que lanzar un mensaje contundente, pero mientras tanto tenemos el Partido Popular y el Partido Socialista diciendo, bueno, es que vamos a regularizar a 1 millón de ilegales que están en España. Esto es el mensaje que está lanzando el Partido Popular. Pero es que cuando se regulariza a una persona, luego se puede iniciar un expediente de reagrupación familiar. Es decir, esa persona que ha sido regularizada puede traer a toda su familia, ascendientes y descendientes, a España. Esas personas van a pasar al sistema de sanidad público, educación pública, todo público. Entonces, yo creo que o cerramos el grifo y controlamos esto, o esto se nos va de las manos, porque el dinero no es infinito, es finito. Y estamos ya cansados, muy cansados, de pagar impuestos y cada vez tener peores servicios públicos.